Bueno, aquí estamos en la frontera, ya aquí pasando el río, ya estamos en México. Hola, amigos aventureros. Seguimos explorando la inmensidad del desierto en el sur de los Estados Unidos. Un lugar donde el horizonte parece no tener fin y donde la naturaleza impone sus propias reglas. En el video de hoy, el mapa nos lleva a dos destinos que parecen sacados de otra época. Primero, entraremos a Terlingua, Texas, un famoso pueblo fantasma que, aunque hoy parezca dormido, guarda historias intensas bajo sus calles de tierra y sus ruinas olvidadas. Pero no nos quedaremos solo ahí. Vamos a cruzar esa línea invisible que divide dos mundos. Cruzaremos la frontera para llegar a Boquillas, México. Quiero que me acompañen a conocer de cerca cómo vive su gente, cómo han hecho del turismo y de la hospitalidad su forma de vida frente a la inmensidad del desierto. Y por qué este cruce es en realidad un punto de encuentro que une mucho más de lo que divide. Prepárense, este viaje es un viaje de contrastes, de historia y sobre todo de mucha gente increíble. Arrancamos. Aquí ya voy para Terlingua. Bienvenidos a Terlingua Ghost Town. Aquí se ve bueno, parece que está lleno. Este es el famoso Terlingua Ghost Town. Tienen souvenirs. Este es el hotel. Ahí está Starlight, el teatro. Musiquita. En el corazón del desierto de Texas, donde el viento arrastra historias viejas y el silencio pesa más que el calor, existe un cementerio único, el de Terlingua Ghost Town, un lugar donde las tumbas no solo guardan nombres, también guardan monedas, botellas, velas y objetos que parecen contar secretos. Pues está bonito. Todo esto es puro producto mexicano, pero está bien lindo, bien elaborado. Todo esto es parte de Terlingua Ghost Town, como hacían las casas. Pero este está como abandonado este pedazo. Ahí al frente tenemos al parque de Big Bend. Quizás metían un prisionero por mes de la carcelita. Y me acaban de decir que la población de aquí es de 125 personas. Y todo el pueblo está aquí. Me estaban contando que quieren invertir billones de dólares para poner el muro de migración y que lo quieren hacer adentro, construyéndolo adentro del parque de Big Bend Park. Entonces muchas cosas no van a poder ver cuando la gente venga aquí porque lo van a cerrar prácticamente. De arriba ya están construyendo, haciendo como casitas nuevas. El calor sí está tremendo, está más de 100 grados en este momento. Ahí están las casitas, mira, el famoso Ghost Town. Es el cementerio de Ghost Town. Vamos a verla. Aquí hasta aquí le dejan dinero, y hasta billetes le dejan, mira.
Nunca había visto esto. Muchos visitantes se sorprenden al ver dinero sobre las lápidas. ¿Es superstición, una tradición antigua o simplemente un gesto extraño de los turistas? La verdad es que Terlingua tiene una fuerte influencia mexicana y en la cultura mexicana dejar ofrendas en las tumbas es una forma de decir no te olvido. Las monedas, las velas y los objetos personales son un puente entre los vivos y los que ya se fueron. Este también tiene dinero, tiene poquito. Pero le dejaron fue cerveza, Como que le gustaba la vironga. A este le dejaron fue espinas. A este le dejaron billetico también, monedas. Terlingua fue un pueblo minero. Muchos de los que descansan aquí murieron trabajando en condiciones durísimas. Dejar una moneda es un gesto de respeto, un pequeño tributo para quienes dieron su vida en estas tierras. Cada año, la comunidad celebra el Día de los Muertos en este mismo cementerio. Decoraciones, velas, música y recuerdos llenan el lugar. Y así, la tradición de dejar objetos se mantiene viva todo el año. Las monedas en las tumbas de Terlingua no son superstición, son memoria. Son la prueba de que incluso en un pueblo fantasma, nadie está completamente solo mientras alguien lo recuerde. Y me quedo aterrado. Todos tienen dinero, monedas, pero y no se los llevan. Dicen que es el mejor restaurante de aquí de Kirtland. Este es el bar y tiene su stage. En la noche tienen evento aquí y es el único restaurante de aquí del pueblo. Capacidad yo creo que son como unas 60 personas nomás, pero está bonito, muy bonito. Be right back. Mañana, si Dios quiere, tenemos una aventura diferente a ir al pasar a México, que es una frontera completamente diferente, turística, pero todo ha sido por hoy, mis amigos. Espero que les guste algo diferente y sigamos mañana con las aventuras. En Colombian Cargo entendemos lo importante que es mantenerte conectado con tus seres queridos y tus negocios. Por eso, te ofrecemos un servicio de envío de carga rápido, seguro y confiable. ¿Necesitas enviar paquetes, documentos o cargas desde Houston a Colombia, México o Venezuela? Tenemos la solución perfecta para ti. Nos aseguramos de que tu paquete llegue a tiempo y en perfectas condiciones, seguro y sin complicaciones. Colombian Cargo, más de 20 años sirviendo a la comunidad en Houston. Muy buenos días, mis amigos aventureros. Son las 6:30 de la mañana, salí a las 5:30, pero siempre debe haber un percance. Se me desinfló una llanta por aquí en este pequeño desierto. Y entonces a cambiar llanta y ahorita ya voy para Río Grande. Estamos como a 1:30 más o menos de aquí. Mire el amanecer, qué lindo. Pues quería estar temprano allá, pero creo que por ahí a las 8 de la mañana voy llegando allá. Vamos a ver cómo nos va. Pero miren este amanecer tan hermoso. Bueno, mis amigos, si quieren más de estas aventuras, suscríbase, denle like a la campanita y compartan este videito. Nos vemos más tarde. Entramos a Big Bend National Park y ahorita nos dirigimos a Río Grande, donde es como más o menos 1 hora de camino aquí adentro del parque. Vamos a conocer algo diferente y a ver cómo nos va. Nos dijeron ayer que hay que tener el pasaporte al día y listo. Entonces nos fuimos. Estamos más cerca del Río Grande. Es un mirador. Estamos ya como a unas 5 millas de Río Grande. Y aquí estamos todavía en todo esto.
es del Big Bend Park. Bueno, continuemos, ya casi llegamos. Aquí estamos ya a 1 milla y miren el aviso que hay. Estás entrando a un área cerca de la frontera. Aquí no se puede entrar, hay que tener cuidado. Si hay alguna actividad sospechosa, no intervenga y llame al 911. Por aquí no hay ni señal. Toda esta área no hay nada de señal. Y aquí estamos en plena frontera con México y nos estamos dando cuenta, o me estoy dando cuenta de que aquí tenemos un oficial. Oh, allá está México. Y aquí tengo un oficial de emigración. Cuéntenos que esto es algo. No. Bueno, que tenemos un oficial de migración que no sabíamos que aquí tiene también, dice, me estaba comentando el oficial que pasa también mucha persona ilegal y es lo que hacen por aquí. Están como mirando de que no vaya a pasar gente. Este es el río. El río es ese que está ahí, ese es el río Bravo. Este es el río Bravo. Allá está México. Y aquí está Estados Unidos. Y esto estamos adentro del parque, de Big Bend Park. Esto es súper grandísimo. ¿Cuántas millas hay desde la entrada aquí? Hay como unas, ¿qué? 50 millas, como unas 60 millas. Algo completamente que se queda uno aterrado y pues todo esto es pura montaña y me dice que sí, que hay gente que se pasan la frontera, se pasan caminando. Y aquí también estamos viendo de que si tú quieres comprar algo, dejas el dinero. Si algo que te gusta, si te gusta algo, lo compras. Aquí está, sí ve, unos souvenirs y dice que solamente dejen cash. Ahí, todo esto es de México. Vasos, $30, $35. Estas vale $35. Wow, este está bien bonito. Este vale $100. Y lo que es la honestidad, porque aquí no hay nadie y solamente dejas el dinero. Aquí depositas el dinero. Ahí está. Y ahí al fondo tenemos el oficial que está mirando de que no pase gente también para el lado de Estados Unidos. Ese es el río y por ese río es que se pasa la gente. Cosa increíble, mira. Pero todavía no he entrado al área. Dicen que no abren sino hasta las 9 de la mañana. Toca presentar el pasaporte, si no, no te dejan pasar. Aquí es el puerto de entrada de Boquillas y ya vamos a entrar aquí a Emigración. Hay que dejar el pasaporte y vamos a ver si nos dejan grabar. Aquí están las regulaciones para entrar a Boquillas, México. No puedes llevar armas, no puedes... quiero mirar si te dejan grabar. Bueno, parece que sí se puede. Pues está fácil, pero con el oficial que estaba hablando ahorita, me dice que si no tienes el pasaporte americano, no es bueno que pases. Ahorita aquí no me lo pidieron. Solamente cuando vaya a entrar otra vez es que te lo piden. Entonces sí es problema porque si al entrar aquí no tienes el pasaporte, te fregaste. Buenos días. ¿Qué distancia es de aquí a allá? Ese es el río que pasa. Allá es México y aquí es Estados Unidos. ¿Y ustedes van para allá, para Estados Unidos? Oh, vienen con sus cosas. ¿Esto es lo que llevan? Sí. Qué chévere. Un feliz día. Aquí, mire, compran en Estados Unidos y lo pasan aquí a México. Estamos cerca. Vamos a ver cómo está el río. Pasada en burro vale $10. En caballo, $10. En canoa vale lo mismo. O puede pasar caminando. O en carro también te pueden llevar. Ahí están todas las camionetas disponibles. Al río, te pasan aquí. Aquí está. Y es un pedacito nomás de río que te pasan por $10. Bueno, aquí estamos en la frontera. Ya aquí pasando el río, ya estamos en México. Buenos días. Puedes pasar caminando también si quieres, Listo. Bueno, aquí nos vamos en el... ¿Este qué es? ¿Un BMW o un Ferrari? Eso. Bueno. ¡Ay! Uy. Aquí estamos pasando la frontera. Ni un minuto nos gastamos. Aquí ya pasamos la frontera. Y oficialmente en Boquillas del Carmen, Coahuila.
Eso, México, listo. Vamos a mirar los caballos. Y pues aquí la gente vive de la propina, prácticamente del turismo, porque allá en el otro lado decía $10 caballo, $10 burro. Y aquí ya le subieron $5. Estos son los burros que te llevan. Bueno, aquí ya vamos en caballo y aquí lo acompañan a uno. Aquí ¿usted me lleva hasta allá o me tengo que ir ya solo después? ¿Y aquí está muy lejos? Wow, ¿y se va a caminar usted toda una milla? Oh, man. Ya vienen los burritos solitos, dejan la gente y se devuelven solitos, mire. Dicen que este río, cuando la lluvia fuerte se crece esto, y es cuando se ahoga gente tratando de pasar. Y aquí ya estamos prácticamente llegando a Boquillas. Pobrecito este señor, va por propinas y viene caminando así como una milla desde la frontera hasta aquí. Entonces, para que ganen algo, te dicen que él te acompaña para no traerte el caballo, que te venga solo. Entonces, le das algo de propina al señor. Oye, ¿aquí se termina el paseo? Aquí se terminó el paseo. Aquí ya estamos en Boquillas, Coahuila. Más que todo es artesanía lo que venden aquí. En Boquillas, México, al otro lado del río, Boquillas del Carmen ofrece una mirada a la vida en la frontera. 2 países, 2 culturas, un mismo desierto. ¿Qué tamales son? Los tamales son de pollo. Hoy tengo los tamales de pollo, los tacos son de cabrito, las enchiladas son de queso. No, yo no como mucho. Me convenció. Sí, gusta sentarse. Les recomiendo el restaurante Boquillas. Boquillas Restaurant. Muy, pero muy bueno. La comida deliciosa. Los precios, un desayuno por $8 me pareció muy barato. Este trae 3 tacos, tamal. Aquí todo lo que quieras son artesanías, lo que venden. ¿Ahí qué queda? ¿Ese es otro restaurante? ¿La cantina? ¿Cuánto llevas tú haciendo de guía turístico? Yo tengo muchos años. Sí. ¿Y vives acá? Yo tengo mi casa por allá. ¿La población, cuánta gente me dijisteis? 250 personas es lo que vive aquí en Coahuila, en este pueblito. Vamos a ver la discoteca. Yeah. Buenos días, ¿cómo está? Está la discoteca de Coahuila. Tienen sus juegos. Está bonito. Un feliz día. ¿Perdón? No tomo. Feliz día. Bueno, vamos a ver. ¿El museo cuál es? ¿Este es el museo? Buenos días. ¿La escuela es esa que está ahí? Kinder, preparatoria y secundaria. ¿Y esa qué es la iglesia? Y ese es su jardín. Y esta es su casita. Ah, pero tiene todo. Abajo tiene el hospital, una granja solar. ¿De qué viven ustedes prácticamente? De turismo. Y los que tienen documentos para pasar al otro lado, pues como ahora yo vi una familia que venía con comida y todo para acá, ¿tienen que tener visa o residencia? Ahí estaban en el restaurante los que llegaron ahí. Viven en otro pueblito. ¿Oh, sí? Oh, pero tienen hartos caballos, burros también. ¿Cuántos tiene usted? No, yo no tengo ni uno. ¿Y quién es el dueño de todos esos pocos caballos? Todas las familias tienen. Vámonos por acá ya. Oh, así es que reciben ustedes la luz. Y aquí están los paneles solares del pueblo. Y aquí es que agarran la luz para todo el pueblito. Aquí juegan golf. En la arena. Aquí juegan golf. Mire. Oh, desde aquí.
¿Tienen luz? ¿Tienen agua potable? Ah, los tanques verdes. Ok. Por aquí cojo la pipa del agua, la noria está para allá. Es solar, mando el agua por aquí. ¿Y quién controla aquí ¿Tienen un alcalde o un juez? Sí. Que es el que controla aquí todo. Gracias, muy formal. Gracias. Muchas gracias. No quiero caminar más. Bueno, ya rumbo otra vez a Big Bend Park. De nuevo hay que entrar ahorita a Inmigración de Estados Unidos, presentar el pasaporte y listo. Bueno, aquí ya cogemos nuestro transporte de regreso. Me dice el señor que el año pasado esto se inundó, todo esto se inundó. 4 semanas, no pudieron trabajar, no pudieron hacer nada. Aquí este es el río, quien lo ve tan mansito. Y aquí ya estamos prácticamente llegando otra vez al sitio para poder volver a cruzar nuevamente para Estados Unidos. Pero ha estado también muy lento el turismo, ¿cierto? Sí, bastante. ¿Será por el calor? Por el calor. Demasiado caliente. Sí. ¿Y dónde nos visita, dijo? De Houston, Texas, sí, señor. Uy, muchísimas gracias. Un feliz día. Bueno, aquí ya estoy otra gente. Territorio americano. Creí que me iban a volver a cobrar. Porque te cobran por todo. Claro que de eso viven. ¿Cómo estás? Bien. Y ahí ya, vamos con sus sodas. Y aquí ya tengo que apagar en un minutico las cámaras. Es migración, tengo que apagarlas ya porque hay cámaras. Después de 2 días en Big Bend Park, hay muchas cosas buenas, como también hay muchas cosas de que si usted no está o no le gusta lo que es subir montañas y eso, y especialmente para esta época, no es bueno y es hasta peligroso venir en esta época de verano. Demasiado caliente. Pero en sí es un paseo algo diferente, muy bonito y puras montañas. Esto es todo lo que hay aquí en Big Bend Park. Montañas, pero se pasa sabroso, valió la pena. Y me encuentro en un pueblito que se llama Alpine, en el corazón del oeste de Texas, entre montañas silenciosas y un desierto que parece infinito. Existe un lugar que muchos pasan por alto, pero que pocos olvidan. Este lugar es Alpine. Vamos a conocer un poco de este pueblo. Vamos a entrar a desayunar. Red Garden. Se ve muy bueno. Dicen que este restaurante es venezolano. Muy buena la comida. Ya ordené un desayunito. Vamos a ver qué. ¿Cómo es que es tu nombre? Ángela. Miren ese desayuno. Se ve delicioso y producto de manos venezolanas. Aquí estamos en Alpine. Vamos a conocer un poquitico de aquí de Alpine. Estaba preguntándole al oficial si podía volar el drone, pero parece que hay restricciones porque estamos cerca de Big Bend Park. Un pueblo pequeño, sí, pero lleno de carácter. Aquí las paredes hablan en colores, los murales cuentan historias y cada esquina guarda un pedazo del espíritu del desierto. Alpine no pretende ser algo que no es y quizá por eso te atrapa.
aquí encuentro, se llama Ringtail Records. ¿Se acuerdan de los long play? Tienen todo tipo de música. Ah, también tienen los CDs, DVDs, a saberse de los años. How are you, sir? How many CDs do you have? More or less. Probably about 2,000 or 3,000. And what about this 45s. 4500? Stop. Nice. Thank you very much. Otro mural. Ya tenemos otro mural. Bien decían que es el pueblito de los murales. Amigos aventureros, muy buenos días. Ya se termina nuestro paseo aquí en Terlingua. Bueno, mis amigos, si les gustó este video, denle like, suscríbanse. Es el mejor apoyo que podemos tener en nuestro canal. Hagan comentarios, algún lugar que les gusta conocer, que quisieran conocer, avísenos. Muy pronto vamos a estar en Colorado, luego vamos a estar en Utah. Próximamente, creo que para agosto vamos a estar en otro país. Así que mis queridos amigos, nos vemos en nuestra próxima aventura.